Buenas noches, soy Sandra Díaz y hoy en Panorama Lingüístico traemos un tema muy importante que de pronto también ha sido curiosidad de ustedes y es conocer cómo se enseñaba el español muchos años atrás y cómo ha ido trascendiendo a través del tiempo. Para eso les tenemos dos invitados especiales y es el señor Mauricio Cuervo y el señor Roberto Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, Sandra. Les agradezco la invitación a Panorama Lingüístico. Quiero charlar con ustedes un poco acerca de la clase de español que recibieron ustedes cuando estaban en el colegio. Me gustaría saber qué métodos utilizaba el docente en la clase de español. Bueno, muchas gracias. En cuanto a los métodos propiamente dichos utilizados por la profesora de español, principalmente, uno, la clase magistral. Tal vez era el principal método en esa época en donde la docente pues, nos exponía el tema a tratar en ese día de la clase. Segundo, exposiciones. Cada alumno pasaba al tablero a hacer la exposición de algún tema en particular que se había dejado como tarea. Tercero, dictados. Cuatro, ensayos, nos ponían a hacer lectura crítica de algunos textos, novelas y hacer ensayos sobre, o resúmenes sobre el tema y sobre la lectura tratada. Y la última de las metodologías pues era las tareas grupales sobre un tema en particular. Y don Roberto, ¿cuál era el método que utilizaba el docente? En la época mía, en el año 1956, se utilizaba la cartilla Alegría de Leer y los métodos era escritura, lectura y dictado y alguna conjugación de verbos que se hacían en el tablero y el alumno para la corrección de escritura y ortografía. Ok, perfecto. También nos gustaría saber cuál era la intensidad horaria que manejaban en esas clases. Para la clase de español entre 2 a 3 horas a la semana aproximadamente, más el tiempo dedicado otras 2 o 3 horas a la semana para tareas en casa. En casa. ¿Y don Roberto? En mi época eran 2 horas a la semana, eran martes y viernes. Perfecto, ya eran menos horas de clase de español. Bueno, y para concluir nos gustaría saber cuál fue la enseñanza que les dejó esta clase de español. La clase de español pues, nos dejó como principales enseñanzas la lectura y la escritura. Hoy por hoy, pues en cualquier rol que desempeñemos, con cualquier profesión, saber leer bien, saber expresarse bien, saber escribir bien, es tal vez una de las principales competencias que en cualquier profesión, en cualquier ramo que nos desempeñemos, cobra vital importancia. Y agradezco la clase de español porque me permitió adquirir esas competencias para la adecuada interacción con la sociedad. Ok, ¿y don Roberto? Pues fue muy importante porque hoy en día, todavía a esta época, poder escribir de la mejor manera y poder expresarme de la mejor manera y, y tener una correctamente lectura y escritura, que es lo que mantengo hoy en día, que es muy buena. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco que hayan aceptado la invitación Con a mucho Panorama gusto, Lingüístico. Y ahora le doy el paso a mi compañero Oscar, quien nos tiene más invitados para que nos hablen acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias Sandra, buenos días y muchas gracias a tus invitados. Yo daré paso a dos invitados más, quienes también nos comentarán cómo eran esas clases de español en el colegio. Iniciaremos con Juan Esteban. Juan Esteban, muchas gracias por participar. Y pues cuéntanos, ¿cómo eran esas clases de español? ¿Qué rescatas tú de esas clases de español en las que estuviste en el colegio? ¿En qué se enfocaban? ¿Cuál era la intensidad horaria? Hola Oscar, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, deseo comentarte mi experiencia de la enseñanza en español
en el colegio que tuve. Bueno, pues en un principio siento que las clases que teníamos, digamos, más que todo desde primaria a bachillerato, eran como una metodología muy parecida. Casi siempre llevábamos un libro de texto al mismo tiempo que un libro de literatura para manejar durante los periodos, así que normalmente era como trabajar en ejercicios de libro de texto mientras íbamos leyendo una obra literaria por periodos. Entonces normalmente tendríamos como 4 libros o 6 libros al año mientras seguíamos el libro de texto durante todo el año. La intensidad horaria que manejábamos, estoy seguro que al menos eran 4 horas semanales. Y pues bueno, siento que mi parte favorita cuando estaba aprendiendo español en el colegio era pues las obras literarias que no solo nos sugerían, sino las que también íbamos como llevando en la clase como, pues sí, siento que lo que más me gustaba era como los análisis que hacíamos en cuanto a obras literarias que los profesores nos compartían. Y bueno, sí, siento que fue como una experiencia como muy normal a comparación de los demás colegios de la ciudad. Siento que así es como se maneja normalmente, una intensidad de 4 horas y un libro de texto acompañado de literatura pues española. Así que sí, lo que más disfruté creo que fue descubrir literatura. Gracias, Juan. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Quiero darle paso al profe Carlos, quien nos comentará cuáles eran esos enfoques y esas prácticas que vivió en el colegio. Así que, pues, bienvenido, profe. Bien, el enfoque que tenía la enseñanza del español en el colegio donde yo estudié era meramente tradicional. Era un profesor que se ubicaba al frente de la clase y a través de la utilización de un libro de texto dictaba su clase. Se hacían evaluaciones finales y de acuerdo con los porcentajes que ellos daban numéricos, pues uno aprobaba o no aprobaba la lección. Eso es en cuanto al enfoque. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la práctica misma durante las clases, los libros ante todo tenían un énfasis en 2 sentidos. El primero era la cuestión meramente gramatical, la gramática del español, que podía dividirse o podían hallarse algunas variables como la morfología, la fonética, la sintaxis misma. Y la otra parte de los libros que se utilizaban, por lo menos desde primaria hasta el bachillerato, que fue como yo estudié, era un componente literario. Entonces ese componente literario tenía como fundamento las divisiones históricas por épocas que hace la crítica literaria de acuerdo con ciertos periodos de la literatura que el enfoque historicista ha querido imponer. Entonces se hablaba de literatura clásica, de literatura medieval, literatura del barroco, por ejemplo, o literatura de la Ilustración del siglo XVIII, romanticismo, vanguardias, o modernismo, vanguardias, etc. Eso en cuanto al desarrollo de las clases mismas. Si nos damos cuenta, la enseñanza del español ha ido presentando cambios importantes a través del tiempo. Es por eso que con lo que nos cuentan los entrevistados, se evidencia que el maestro siempre ha sido el que desempeña un papel activo y directo. Es la autoridad en la clase. Es él quien presenta el tema y quien selecciona los materiales de apoyo. Hace algunos años, las clases eran más memorísticas, usaban pizarra, tizas, cartillas y cuadernos de caligrafía.
con el fin de que los estudiantes se apropiaran de diversos contenidos gramaticales y ortográficos, basándose en métodos y estilos propios, en función de desarrollar múltiples competencias. En educación, las relaciones entre profesor y estudiante cambiaron. Hoy en día, con la influencia de la tecnología, los estudiantes tienen todo el conocimiento a su disposición. El profesor ya no es el poseedor del saber, por ende, el docente se debe centrar en la capacidad de comunicar asertivamente, de brindar oportunidades de aprendizaje atractivas que propenden la explotación de la creatividad e imaginación. Las experiencias contadas por las personas entrevistadas dan evidencia de los cambios en la manera de enseñar el español. Hoy en día, los lineamientos curriculares recalcan la gramática generativa de Chomsky, en la que se refiere a un hablante oyente ideal basado en experiencias y cultura. Anteriormente, las escuelas se basaban en la teoría gramatical, utilizando métodos de memorización de las reglas gramaticales, sintácticas, fonética, etc. Bueno, eso ha sido todo por hoy, no sin antes agradecer a las personas que quisieron compartir con nosotros sus experiencias y pues hasta una próxima entrega.